nuevamente de compartir el mensaje y pues, la continuación de lo que se empezó el domingo, ya que pues, el pastor está recuperándose de una cirugía en los dientes y sabemos que va a quedar bien, que se va a recuperar prontamente. Entonces, mis amados, vamos a continuar con el estudio que empezamos el domingo acerca del Evangelio de Juan, capítulo 17, que leyó el hermano Ernesto ahora. Entonces vamos a continuarlo. Y aquí vamos a ver la labor de nuestro amado Señor Jesucristo como intercesor. O sea, cómo Él ruega al Padre por sus discípulos. Es una noche antes de Él ir a la cruz. Una noche antes donde Él estuvo compartiendo con sus discípulos una enseñanza muy profunda, solamente con ellos. Pero después de que les enseña esta palabra, después de que les imparte esta palabra especial para sus discípulos, que son sus apóstoles, Él hace una oración de intercesión por sus discípulos, antes de ir al huerto de Getsemaní. Entonces, cuando nosotros pensamos en la escena que se está relatando en el Evangelio, decimos, tiene que ser algo muy importante lo que Jesús le va a pedir al Padre por sus discípulos. Y qué bueno saber, qué bueno poder tener la información de qué fue lo que Él oró por sus discípulos. Yo creo que si todos los cristianos entendiéramos, comprendiéramos y se nos fuese iluminado nuestro entendimiento para conocer, para saber, para entender qué es lo que Jesús oró por ellos, y que al leer el pasaje nos damos cuenta que no solamente era una oración intercesora, no era solamente un ruego al Padre por esos 11 discípulos o 10 discípulos, porque ya Judas no estaba, sino que también esa oración nos incluye a nosotros. A mí eso me creó una gran expectativa. Señor, ¿qué fue lo que tú oraste? Porque si yo sé lo que Jesús oró al Padre por sus discípulos, si yo sé lo que había en el corazón de Jesús, que era tan importante para pedirle al Padre por nosotros, yo lo quiero saber. Y esa va a ser una base, un fundamento para que mi oración sea efectiva, para yo pedir efectivamente. ¿Cómo? Basándome en lo que Jesús oró por nosotros. Y hay una profundidad tremenda en esta oración de Jesús. Y el domingo vimos una sola parte. Vimos la parte donde Jesús ruega que sus discípulos sean guardados del mal. Recuerden que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Recuerden que el príncipe de este mundo es Satanás. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Él rogaba que Dios los guardara. No que los sacara del mundo, sino que estando en el mundo los guardara del mal. ¿Y de qué tenía que guardarnos? Hoy de pronto podrá haber una mala interpretación de decir que Dios está guardando a sus hijos de todo peligro, y es verdad, pero no es lo más relevante. Algunos pensarán que Jesús intercede por ellos para que estemos sanos siempre. Puede suceder, como puede que no. O para que siempre seas próspero, porque ese es el evangelio que hoy en día se predica. Un evangelio centrado en el hombre, un evangelio humanista. Pero entonces el domingo podemos ver, y como se leyó ahora, podemos entender de que Jesús no le estaba pidiendo al Padre esa clase de protección. Quiero hacer un paréntesis aquí y compartirles algo. Un mensaje que envió mi hija ayer al grupo de la familia, y me puso a pensar mucho, y es acerca de, ella envió un mensaje que decía
Así murieron los apóstoles de Jesús. Así murieron por los que estaba Jesús orando por ellos. Entonces escuchen, Bartolomé fue despellejado vivo hasta morir. Santiago, decapitado por órdenes de Herodes. Mateo, apuñalado con una espada. Andrés, azotado y amarrado a una cruz hasta morir. ¿Puede ir imaginándose la escena? ¿Cómo fue que ellos murieron? Simón el Celote, cortado vivo por la mitad con una sierra. Santiago el Menor fue lanzado desde un abismo y golpeado con un garrote hasta morir. Pedro fue crucificado de cabeza. Juan murió de causas naturales en Éfeso. Judas Iscariote, bueno, luego de traicionar a Jesús, se ahorcó en un árbol. Y Judas Taedo, sometido a golpes con un garrote, y luego fue decapitado. Cualquier persona que no tenga la iluminación del Espíritu Santo para entender de qué Jesús los iba a proteger, diría, esa oración no fue efectiva. Esa oración no fue efectiva. Porque ellos pensaban que los iba a guardar de todas estas cosas, que fue lo que les aconteció. Entonces yo hacía un paralelo a la actualidad, y yo digo, los supuestos mal llamados y autonombrados apóstoles de hoy en día, la gran mayoría, que son muy prósperos, entienden el hecho de ser guardado del mal, teniendo ¿qué? Teniendo guardaespaldas. Yo vengo de un ministerio donde lo primero que se hacía por orden del apóstol era que había que levantar un grupo de seguridad. Por favor, el diablo no te puede tocar. Amén. Pero él hablaba de que nos guardara de qué, del príncipe de este mundo, de que nos guardara de qué, de la influencia que Satanás pueda traer del sistema. Una influencia que tiene que ver con la ideología, una influencia que tiene que ver con el sistema político, con la educación de nuestros hijos, o sea, tergiversar la enseñanza, poner una enseñanza, transmitir una enseñanza supuestamente buena, pero detrás de todo eso hay una maldad impresionante. Y si los creyentes, nosotros como hijos de Dios, no tenemos el discernimiento, por no conocer a profundidad la palabra de Dios, seremos engañados, entregando nuestros hijos a la educación del sistema, llamando cosas que el mundo llama buenos y asumiéndolas nosotros como si fueran buenos cuando bíblicamente son malas, menguando la palabra. Y sí, Satanás ha logrado lo que él se ha propuesto con la iglesia, con un sector muy grande de la iglesia, el cual se ha infiltrado en la iglesia y ha utilizado a los predicadores que están en el púlpito para transmitir una enseñanza que no es la verdadera palabra, una enseñanza que tiene confundida a la gente. Están presentando un Cristo que vino a favor de que tú seas feliz, de que el hombre sea próspero, de que nada le falte, que el hombre sea exitoso, lo que llamo un evangelio humanista, no cristocéntrico. Y esa es la forma como hoy en día Satanás se ha infiltrado en las iglesias, a través de la enseñanza de la palabra, una palabra que ha sido forzada. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, entendemos de qué forma seremos guardados. Amén. Cuando usted lee la palabra, cuando usted estudia la palabra, cuando usted escucha predicaciones totalmente centradas en la palabra, usted va a tener las herramientas espirituales a través de la edificación que usted ha recibido para poder discernir y saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Y así usted va a ser guardado en su mente, esa mente que está siendo renovada, va a ser guardado de qué, de no ir tras esa corriente del mundo. Amén.
Entonces de eso tenemos que estar guardados. Vamos con el segundo punto. Aleluya. Bueno, vamos a ver si se acuerdan. Dado que no lo alcancé a dar, no sé si lo enuncié. ¿Cuál fue el segundo punto? Santifícalos en tu verdad. La primera o el primer tema de oración, de ruego de Cristo al Padre por sus discípulos, por nosotros hoy en día, era que los guardara del mal. ¿Ya lo entendimos? Y entre más usted lee, va a entender más. Dios le va a hablar más cosas referentes a eso tan profundo, porque es imposible uno, en poco tiempo, definir con claridad toda la esencia y la sustancia de esas palabras de Jesús ante el Padre. Guárdalos del mal. Y ahora vamos a ver el segundo ruego, que está en el versículo 17. Vamos a leer del versículo 17 al 19. En estos tres versículos encontramos otro objetivo del ruego, de la intercesión de Jesús ante el Padre Celestial. Recuerden que una de las funciones de Jesús por su iglesia hoy en día es que es nuestro intercesor principal. Él vive siempre para interceder por los santos. Amén. Tú no estás solo. Tú no necesitas tanto desesperadamente de que hayan grupos o personas intercediendo por ti. Si los hay, gloria a Dios. Si no los hay, no se preocupe. Jesús está intercediendo por ti. Amén. Aunque tenemos que ser intercesores, pero nunca un grupo de intercesión va a estar por encima de nuestro mayor intercesor, de nuestro único y poderoso intercesor ante el Padre, hablando de efectividad, que se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Y Jesús en esa oración, nos imaginamos a los discípulos rodeándolo, escuchando esa oración del Maestro, diciéndoles: santifícalos en tu verdad. Ahí está. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En estos tres versículos yo encontré tres palabras muy profundas que son clave para lo que le voy a transmitir ahora. Número uno, santifícalos. Otra palabra muy importante es la palabra que es la verdad. Y lo otro es ser enviados. Santifícalos. ¿A través de qué? De la palabra, que es la verdad. ¿Para qué? Para ser enviados. ¿Para ser enviados a dónde? Al mundo. ¿Los sacó del mundo? No los va a sacar, no nos va a sacar del mundo. Pero Él sabía que en el mundo íbamos a tener la influencia, el acecho, las maquinaciones de Satanás por la iglesia verdadera, por los discípulos, por los que tienen la verdad en su espíritu. Pero ya Jesús nos enseñó que Él está orando por nosotros para que seamos guardados del príncipe de este mundo, al cual somos enviados. Santifícalos. ¿Qué es santificar? Santificar es apartar algo o alguien para un uso particular. O sea, encontramos un grupo de personas, y ese grupo de personas podemos llamarlos las personas que están en el mundo. Él aparta. ¿Él aparta a quién? A sus elegidos. ¿Cómo les llama Jesús? Los que me diste. Tuyos eran y tú me los has dado. O sea, ¿y de qué se encargó Jesús? De apartarlos del mundo. Por eso ellos, para ejercer su oficio, concentrados esos 3 años y medio que estuvieron con Jesús en su ministerio,
los apartó, los sacó para darles un entrenamiento intensivo, un discipulado intensivo. Los sacó ¿para qué? Para santificarlos. ¿Cómo? A través de la verdad. ¿Quién era la verdad? Él era la verdad. Él es la verdad. Entonces, para eso nosotros tenemos que ser santificados. Porque Dios ya Dios nos eligió y ahora tenemos que ser apartados. Y en ese proceso de ser apartados, vamos a ser consagrados y purificados, limpiados. ¿Cómo? Vaya a Efesios capítulo 5, verso 26, por favor. Efesios capítulo 5, verso 26. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia acerca de cómo Cristo amó a la iglesia, cómo Cristo dio su vida por la iglesia, cómo Cristo se entregó por la iglesia. O sea, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de la verdadera y única iglesia que debe existir. Los que han sido escogidos y llamados. ¿Para qué se entregó por ella? ¿Para qué la ama? Versículo 26. Para santificarla. Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces estamos hablando que en ese proceso de santificación, el elemento espiritual importante para lograr ese objetivo del Padre para con la iglesia es a través de ¿qué? De la bendita palabra. Por eso el centro, o sea, en lo que nosotros tenemos que concentrarnos es en conocer la palabra y obedecerla, entenderla, meditarla. Esa debe ser parte de nuestra vida diaria, como el respirar, como el comer. La palabra de Dios. Ahora, después de yo haber salido de ese mundo religioso en el que yo estaba, en el cual yo pastoreaba, ahora yo le encuentro un sentido diferente a mis devocionales. No lo hago porque simplemente tengo que hacerlo. No lo hago como lo hacía antes, como para escuchar algo nuevo, para recibir algo nuevo, para llevar a la iglesia una supuesta revelación. Revelación nueva ya no hay. Ya todo está revelado en la palabra. Ahora la leo con mucha responsabilidad porque sé que a través de esa lectura de la palabra estoy conociendo al Padre y me estoy conociendo a mí mismo y me doy cuenta al mirarme en ese espejo cuán lejos aún estoy de ser como Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo está allí para enseñarme y guiarme a toda verdad, puedo entender que a través de la palabra yo estoy siendo ¿qué? Santificado. O sea, tú no eres santificado por lo que tú puedas hacer en tu humanidad. No es porque te vistas de cierta manera. No es porque dejes de hacer algunas cosas. Y hay que hacerlas si el Espíritu Santo te guía. No es porque ya no comes ciertos alimentos. Santificarse no es que ya no te contaminas con la gente del mundo. Usted quiere ser santificado. Métase en la palabra. Escudriñe la palabra. Escuchemos la voz de verdaderos hombres de Dios que no tienen otro objetivo sino dar a conocer a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo a través de la palabra. Otros no los escuchen. No los escuchen. Te pueden llamar fanático, radical, no importa. Yo en este momento estoy bregando con mucha gente así. Y el que quiera conocer un poco de lo que estoy viviendo, de lo que Dios me está permitiendo vivir, hablo con él y lo voy guiando. Pero si alguien va a comenzar a contender, más bien lo dejo. Porque yo aún todavía tengo un problema. Y es mi carácter. Yo me exalto fácil. Yo admiro
a muchos hombres de Dios que fácilmente pueden no contender, pero defender la verdad y mantienen aplomados. El pastor Orlando es uno. Usted puede hablar, yo nunca lo he visto sulfurándose. Entonces, como a mí todavía me falta eso, entonces yo más bien, yo sé que es un error, me quedo callado, para no entrar en contienda, porque puedo de pronto ofender o ser ofendido por alguien y estoy cerrando la puerta para que más adelante Dios me pueda usar de pronto, guiándolo a que verdaderamente conozca a Dios a través de su palabra y que comience a romper con todas esas cosas que adquirió en su corazón, en su mente, como yo también las tenía, para poder tener claridad y ver la palabra como verdaderamente tenemos que verla. Entonces, ¿cuál es el elemento espiritual para ser santificados? La palabra de Dios. La palabra de Dios, no son ejercicios humanos, no son obras de hombre, no es lo que tú puedas hacer. Es lo que Dios a través de la palabra te diga que tienes que hacer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a segunda carta a Tesalonicenses, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses. Capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, o sea, a la iglesia, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Cómo lo podemos llamar? Predestinación. ¿Para qué nos escogió desde el principio? Para salvación, mediante la santificación. Ahí está. Mediante la santificación por el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Cuando hablan de la verdad, cuando está hablando de la palabra, siempre el actor principal tiene que ser el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, quien te guiará a toda verdad, quien te enseñará todas las cosas. Necesitamos un predicador en la iglesia, necesitamos un pastor, un maestro que nos enseñe la palabra. Usted debe enseñar la palabra, pero el que va a traer convicción, ¿quién es? El Espíritu Santo. El que te va a llevar a toda verdad, ¿quién es? El Espíritu Santo. El que va a confirmar si la doctrina es verdadera, ¿quién es? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen, porque ellos no entendían muchas de las cosas que Jesús les hablaba. Dice: yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, dejaré con ustedes al Consolador. Y les da y les muestra, les enseña varias funciones del Espíritu Santo, y entre esas, ¿cuál es? Que el Espíritu oficiará como el Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad, que les va a enseñar todas las cosas que Él ya les había dicho. Y todo lo que procede del Padre. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Dice que mediante la santificación por el Espíritu y la fe. ¿En qué? En la verdad. Santificados por el Espíritu Santo, ¿a través de qué? De la palabra. ¿A través de qué? De la verdad. Vamos a Juan capítulo 10, 36. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. El proceso es, yo creo que es, aunque es muy profundo, pero es sencillo de entender para nosotros. Juan capítulo 10, versículo 36. Jesús, aquí está hablando en primera persona, y le dice capítulo 10, verso 36, al que el Padre santificó. Está hablando de él mismo. ¿Quién lo santificó? El Padre.
al que el Padre santificó y envió al mundo. Ahí estamos clarificando esta parte del proceso. Somos santificados y necesitamos, para ser santificados, necesitamos el conocimiento y la iluminación de la verdad a través del Espíritu Santo. ¿Mediante qué? Mediante la fe. ¿La fe para qué? Para obedecer, porque nada hacemos con conocer la palabra si no la obedecemos, si no la aplicamos. Y la aplicación es la manifestación o el fruto de que la palabra nos está santificando. Pero todo ese proceso, ¿para qué? Dios el Padre santificó al Hijo Jesucristo y ¿qué hizo? Y lo envió. Ese mismo Dios Padre te está santificando, ¿para qué? Para enviarte. Aquí ya se rompe toda pasividad. Aquí ya se rompe todo estatismo, o sea, estar como quietos. O sea, el ser cristianos, el Evangelio, el reino de Dios es dinámico, es evolutivo. Hay que movernos. No podemos estar sentados, recibiendo, escuchando predicadores, escuchando a otros, diciendo tremenda palabra, cómo me estoy edificando y qué estamos haciendo con esa palabra. Ahí es donde muchos caen en el error de recibir tanta palabra y al no hacer nada con eso que están recibiendo, se van llenando ¿de qué? De orgullo, de soberbia, de conocimiento, porque necesitamos darle espacio para que la palabra siga fluyendo. ¿Y cómo le damos espacio para que la palabra a través del Espíritu Santo siga fluyendo? Cuando nosotros le damos salida a lo que hay en nosotros, que de nuestro interior fluyan ríos ¿de qué? De agua viva. Está hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra de muchas maneras, y una de las formas como el Espíritu Santo fluye en nosotros y a través de nosotros es llevando la palabra. A eso somos enviados. La gran comisión, ir y predicar arrepentimiento, ir y predicar perdón de pecados, ir y predicar el plan de salvación, enseñarle a la gente. No necesitamos un púlpito, necesitamos personas que se estén perdiendo, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, y compartirle la palabra a través de las redes. Lo puedes hacer, pero este es el momento en que todos nosotros, yo me atrevo a decir que todos los que estamos aquí, debemos tener una claridad de a qué hemos sido enviados. Que alguien te pueda preguntar cuál es el propósito por el cual Dios te ha salvado. ¿Por qué Él te escogió? ¿Por qué estás siendo santificado? ¿Por qué estás haciendo con esa edificación que estamos recibiendo a través de la predicación de la palabra? ¿A quién cree usted que somos enviados? Al mundo. No estoy hablando que vas a viajar a otros países. Si sucede así, pues simplemente obedece. Pero ¿cuántas personas están siendo tocadas por la palabra que nosotros compartimos? Ah, pero pastor, yo lo he hecho y no nada ocurre. Usted y yo simplemente tenemos que cumplir lo que Dios nos mandó a hacer: predicar la palabra, enseñarla, explicarla. No contender por ella, explicar la verdad. ¿Y quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo. Él es el que trae convicción. Posiblemente en ese momento no te entendió. Posiblemente en ese momento de pronto chocó con algo que tú le dijiste, se sintió ofendido, porque el pecador siempre se va a sentir ofendido, y el religioso también. Pero ahí está el Espíritu Santo, que va a hacer la obra. Pero somos enviados, pero tenemos que entender bajo qué direccionamiento, bajo qué función, descubrir qué don Dios nos ha dado para saber cómo lo podemos hacer. Recuerde que somos un cuerpo y todos nosotros, cada uno, somos miembros de ese cuerpo con funciones diferentes. Descubrir nuestra función, y toda función que tengamos tiene que ver, así como todo miembro del cuerpo tiene que ver con sostener la vida de este cuerpo,
Todo miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que ver con sostener la vida de Dios en la iglesia y transmitirla a otros para que sean salvos. ¿Estás dando vida? ¿Estás dando vida? ¿Estoy dando vida? Y debo entender que soy enviado. Para eso Dios me está santificando, para ser enviado. Jesús lo hizo. ¿Cómo no hacerlo nosotros? Dice, Él, el Padre, me santificó y me envió. Y Él está diciendo al Padre, Padre, tú me enviaste, tuyos son. Pero ahora yo le he dado tu palabra y yo los envío al mundo. Y usted sabe lo que les pasó en el mundo. Todo lo que tuvieron que vivir por llevar esta verdad. Porque entre más usted tiene la verdad en su espíritu y usted la entiende y la vive y la obedece, más aborrecidos seremos. Más, o sea, no tratemos de caerle bien a todo el mundo. Tampoco vamos a entrar en conflicto con la gente. Tampoco vamos a menospreciar a alguien. Tampoco vamos a ser necios, insensatos. Estamos llamados a traer las almas a Cristo, no a espantarlas, no de pronto a tratarlos mal. Tenemos que tener mucha sabiduría, pero a ellos somos enviados. Enviados al mundo. No podemos escondernos, no podemos alejarnos. Si tú eres luz y estás haciendo muy poco o nada por llevar esta palabra, por cumplir esta gran comisión, por compartir esa vida que tú tienes dentro, si no estás haciendo nada, entonces ¿cómo podrás ser luz en medio de las tinieblas? Por eso es que Dios no nos saca del mundo, nos guarda del mundo, porque nosotros somos los instrumentos, los embajadores del reino para este mundo perdido. Si nosotros no estamos dando vida, si nosotros no estamos activos en esta dinámica del reino, ¿cómo podremos ser la sal de este mundo? Entonces, este es un llamado. Porque cuando se habla de la reforma, he escuchado diferentes ideas, y una de esas es que los que entran a estudiar la reforma, o sea, no salen de sus cuatro paredes y se quedan ahí encerraditos recibiendo y recibiendo. ¿Por qué tienen esa idea de nosotros? Pero es que mire que nosotros sí salimos y predicamos y hacemos grupos de teatro. Yo los hice, en la ciudad tenía un grupo de teatro y el Parque Caldas, yo no sé si alguien conoce Manizales, llenábamos el Parque Caldas. Y yo me sentía también que porque estábamos llevando la palabra, bueno, por misericordia Dios podía haber hecho muchas cosas, yo no digo que no, ¿me entiende? Entonces, ¿pero a qué voy? Que ellos se preocupan por evangelizar, por salir y todo eso. Y quizá usted no haga eso, quizá una iglesia esta no lo haga, pero ¿dónde está esa gente que le vamos a llegar? Ya lo dije, en tu entorno, las personas cercanas, tu familia, tus vecinos, un mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer, porque para eso Dios nos está santificando. Vamos al tercer punto. Entonces el primer punto, guárdalos del mal. Guárdalos del mal, o sea, guárdalos. Mire que todo está unido, todo tiene que ver uno con otro. Guárdanos del mal, del maligno, del sistema, de la ideología. Renueva nuestra mente. Pero a la vez algo tiene que estar pasando dentro de nosotros. ¿Qué está pasando? Que nos está santificando a través de la palabra. ¿Con qué objetivo? Que nosotros salgamos, que nosotros podamos transmitir de lo que hay en nosotros, que es la verdad. Pero ahora veamos este otro punto, número 3, que sean perfectos en unidad. Está hablando de unión, está hablando de unidad. Veámoslo en el versículo 20, del 20 al 23 del Evangelio de Juan. Volvamos al capítulo 17, el texto base.
Dice, mas no ruego por estos, sino también, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos que estaban ahí reunidos con Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, a los que ellos iban a ser enviados. O sea, está hablando por nosotros. Alguien fue enviado y nos habló esta palabra, y el Espíritu Santo hizo la obra y la sigue haciendo. Verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno. O sea, ya no está hablando de una forma en particular, está hablando de algo general. Para que todos, los llamados, los escogidos, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Mire la unidad. La unidad no es física, es una unidad espiritual. Es una unidad íntima, de esencia del Padre en nosotros, a través de Jesucristo. Oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si el mundo va a creer cuando vea eso. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado. Mediten esa frase profunda. La gloria que me diste, la gloria que el Padre le dio al Hijo, esa misma gloria nos ha sido impartida a nosotros. Esto nos tiene que llevar una gran responsabilidad, una gran seriedad, un gran temor de caminar por este camino que es estrecho. Se nos ha impartido una gloria. Y ahora lo vemos. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gloria a Dios. ¿Está hablando de qué? De unidad. No podemos entender este término, no lo podemos confundir, como hoy en día en un gran sector de la iglesia se está confundiendo. Una unidad ecuménica. Que estos están buscando a un Dios. De pronto no es equivocado, pero están buscando a Dios. Unámonos. Unámonos. Esa no es la unidad. Por eso el mundo no cree. Y la misma iglesia está cayendo en ese error conceptual de lo que es la unidad. La unidad no es ecuménica. ¿Me está entendiendo? No es ese asunto de que, o sea, no vamos a creernos más que nadie. Pero tampoco vamos a permitir que alguien o una corriente religiosa, llámese como se llame, que está en contra de la verdad, que no está en la corriente de la doctrina de la verdad, que vamos a participar con ellos. Eso no está hablando Jesús. Está hablando de una unidad que tiene que ver con la esencia, con la gloria que nos ha sido impartida. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Versículo 1 del apóstol Pablo a la carta de los Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Ponga atención, cuando está hablando de unas características, de unas virtudes, que están en ¿quién? Que están en Cristo. Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia
los unos a los otros en amor, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, está hablando en mayúsculas del Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, un cuerpo, o sea, la iglesia, y un espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí ve que no es una unidad ecuménica? Es una unidad espiritual. Predicamos el mismo evangelio, uno solo. Damos a conocer a un solo Cristo, no un Cristo humanista. Un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. ¿Y cuál es la clave para lograr esta unidad? La gloria que me diste, yo les he dado, dijo Jesús, hablando de los discípulos y hablando de la iglesia. La gloria que me diste, yo les he dado. Yo medité sobre esta frase y no encontré cómo explicarla, no la entendía. Pero yo les voy a leer algo que el pastor John MacArthur habló acerca de esta parte. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que la gloria que me diste yo les he dado? Es la participación del creyente, una participación activa, dinámica, viva. Es la participación del creyente en todos los atributos y esencia de Dios. ¿Qué es lo que Él nos ha entregado? ¿De qué estuvimos hablando en Efesios? Características de los atributos, de la esencia de Dios a través del Hijo que se hizo hombre. Hablamos de mansedumbre, humildad, paciencia, hablamos de amor, hablamos de todo esto que tiene que ver con las características de una persona. ¿Y cómo la encontramos? A través de Cristo. Quiere decir que la unidad la vamos a encontrar a través de cada uno de nosotros que estemos administrando lo que se nos ha impartido, esa gloria que es una honra para nosotros. Sigo leyendo lo del pastor MacArthur. Dice: la esencia de Dios, ¿a través de quién? A través de la presencia del Espíritu Santo que mora en tu interior. Se hace una transmisión. Ahí donde podemos decir: ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive en mí? Ahora Cristo vive en mí. ¿Y quién es el que desarrolla y activa esa imagen de Dios a través de Cristo en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien revela a Cristo. Ese es el proceso de perfeccionamiento. La buena obra que Dios empezó en nosotros la perfeccionará. Por eso es imposible que alguien que ha sido llamado a la salvación se pierda. ¿Por qué? Porque Él mismo que nos llamó se encarga de darnos el Espíritu Santo para ese proceso de santificación, para ese proceso de crecimiento espiritual hasta que lleguemos todos a ¿qué? A la estatura, a la medida de la estatura de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar manifestando? El carácter de Cristo. No podemos seguir manifestando y operando ese carácter que teníamos antes, cualquiera que sea: mal genio, celos, envidia, disensiones, enemistades, todavía gente atada con un pecado. ¿Qué está haciendo entonces? Por eso no hay hoy en día la unidad que se requiere. Se está logrando, pero muy poquito lo están haciendo. ¿Por qué? Porque lo primero que la gente dice: mire, cuando ven un testimonio malo en alguien, si ese es ser cristiano, yo por allá no voy. Si ese es que es cristiano, me hizo trampa en ese negocio, si esos son los cristianos, yo mejor me quedo aquí. Pero mire cómo me respondió.
Pero mire que cuando más lo necesitó, no me ayudó, no me tendió la mano. Pero eso sí, lo ven todos los domingos, con su iglesia, con su Biblia debajo del brazo. Pero ¿y qué está pasando con él? ¿Sabe por qué? Porque no han sabido administrar o no han recibido la gloriosa honra de recibir la impartición de la esencia y los atributos de Cristo, de Dios, a través de Jesucristo, en nuestro ser interior. Tenemos que tener un testimonio. Cuando la iglesia entienda de que tenemos que revelar a Cristo, manifestar a Cristo, ahí es donde la iglesia va a impactar al mundo. El mundo no será impactado a través de conciertos, ni a través de marchas, ni banderas blancas, ni mucho programa por internet de evangelistas. El mundo no va a ser impactado por milagros, por cultos de milagros, por cultos proféticos, por cultos de prosperidad. No, eso no va a impactar el mundo, eso no va a hacer reaccionar el mundo. El mundo va a reaccionar cuando ellos vean en usted y en mí que estamos unidos, de que Dios verdaderamente te transformó y te cambió. ¿Por qué? Porque te pareces más a Él que a lo que éramos antes. Ahí es donde vendrá la unidad. Y Jesucristo le pide al Padre, Señor, que sean perfectos en unidad. Y terminamos con Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Verso 26. El misterio de misterios ya fue revelado. Por eso ya no tenemos que estar esperando ninguna revelación. El misterio de misterios ya fue revelado. A ti ya se te fue revelado. Mucho necesitamos que aún se siga manifestando en nosotros. Dice el versículo 26. El misterio que había estado oculto tiempo pasado, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿A quiénes? A sus santos. ¿A quiénes? A sus escogidos. ¿A quiénes? A su iglesia. A Dios le plació dar a conocer este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Lo que Jesús dijo. La gloria que me diste, yo se las he dado. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Ese es el misterio. Cuando entendamos, cuando vivamos, cuando hagamos lo que tenemos que hacer, esforzarnos en esa gracia, de conocer a Jesús, de vivir a Jesús, de manifestar a Jesús. Y si lo hacemos dentro del cuerpo de Cristo, podemos llegar a ser perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que en el proceso en que somos enviados, el mundo entienda que Dios nos envió, que Dios está en nosotros. Y ahí podremos llevar esa palabra, ese evangelio, para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Sabemos que no todos se van a arrepentir, pero habremos cumplido nuestra comisión. Eso es lo que quería transmitirles acerca de esta oración de intercesión. Ya saben, hay mucha profundidad, hay muchas cosas más que usted puede recibir, pero por cuestión de tiempo tenía esto para compartirles. Amén.